Hola, mi nombre es Estefanía Moreno, estudiante de Medicina Veterinaria, cursando la materia de Fisiología Animal Básica. El día de hoy les voy a estar hablando sobre la fisiología del sistema respiratorio. El sistema respiratorio es una red compleja de órganos y tejidos cuya función principal es el intercambio gaseoso, es decir, el intercambio de gases, el cual es vital para el mantenimiento del metabolismo celular y la homeostasis en el organismo animal. Este conjunto de órganos y conductos son estructuras encargadas de captar lo que es el oxígeno del medio ambiente para llevarlo a las células y simultáneamente eliminar el dióxido de carbono producido por el metabolismo, como explica aquí en la lámina: captación de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono. El objetivo del sistema respiratorio es mantener el metabolismo celular y la homeostasis a través de un proceso llamado hematosis. La fisiología respiratoria estudia los procesos que permiten que el oxígeno llegue a los tejidos y el dióxido de carbono sea expulsado. Este se centra en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, vital para el metabolismo celular, como le explicaba anteriormente. Con estructuras que son capaces de calentar y filtrar e hidratar el aire, como son la nariz, tráquea y bronquios, hasta los alvéolos donde ocurre la hematosis. Las diferencias que existen entre las especies animales pueden ser como la lobulación pulmonar o la rigidez torácica, son clave en este proceso y se controla por mecanismos nerviosos y hormonales adaptándose a las necesidades como el jadeo y la termorregulación en los perros, por ejemplo. El mantenimiento de una función respiratoria adecuada es un requisito principal para la anestesia segura. Antes de entrarnos más en explicar cómo funciona el sistema respiratorio, es importante conocer un poco sobre su anatomía para poder entender cómo funcionan estas estructuras y órganos que conforman el aparato del sistema respiratorio. La anatomía del sistema respiratorio en medicina veterinaria se organiza en un conjunto de órganos tubulares y un parénquima pulmonar cuya disposición permite el flujo eficiente del aire. Aunque existen variaciones entre especies como en aves o rumiantes, el modelo mamífero es la base del estudio clínico. A continuación les voy a detallar la anatomía de manera segmentada por ubicación y función específica de cada estructura. Y vamos a explicarlo de la siguiente manera o del siguiente orden: vías respiratorias altas, porción craneal; vías respiratorias bajas, porción caudal; y estructuras de soporte y parénquima que también hacen parte del sistema respiratorio. Aquí podemos ver un ejemplo de un caballo, el cual es un animal, un mamífero. Vemos el ejemplo de su sistema respiratorio señalado con cada una de sus partes. Las vías respiratorias altas, que están ubicadas en la porción craneal, en esta sección se encarga de acondicionar el aire desde el momento en que entra, y el aire va dirigido hacia los tejidos más delicados, es decir, hacia los pulmones. La nariz y los hollares, esta es una estructura o puerta de entrada al sistema y varía su forma y movilidad según la especie. Ejemplo, hollares muy móviles en los caballos y muy rígidos en los cerdos. La función de estos es la captación del aire y la filtración inicial de partículas grandes mediante los pelos o los pelitos que se encuentran en esta cavidad. Luego vamos por la cavidad nasal, que está más adentro, y aquí también van a encontrar unas estructuras conocidas como cornetes. En estas estructuras contienen a los cornetes nasales, que son estructuras óseas enrolladas recubiertas de mucosa. La función de estas son la termorregulación, es decir, que calientan el aire frío; la humidificación, que añade humedad al aire seco; y la olfacción, que tiene receptores nerviosos para detectar también los olores. Más adentro vamos a encontrarnos con la faringe, que está allí, la podemos ver. Esta estructura es un área común tanto para el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Es como una encrucijada.
La función es que conecta esta cavidad nasal con la laringe, es vital para coordinar el paso del aire sin que el alimento entre a la tráquea. Otra estructura, otra parte o segmento de estas vías respiratorias altas también es la laringe, la cual está compuesta por cartílagos como epiglotis, tiroides, cricoides y aritenoides, que también colaboran de cierta manera con la función de la faringe. Esta estructura está compuesta por estos cartílagos cuya función de la epiglotis es cerrarse durante la deglución o cuando el animal ingiere alimentos para evitar la aspiración de comida hacia las vías respiratorias. También otra de las funciones de la laringe es la parte de la fonación, donde se encuentran lo que son las cuerdas bucales que permiten el ladrido, el relinchido o maullido. Ahora sí, las vías respiratorias bajas, las cuales se encuentran ubicadas en la porción caudal o más caudal del aparato o sistema respiratorio, donde aquí el aire se distribuye hacia las profundidades del tórax para que ocurra el intercambio gaseoso. Principalmente ubicamos a la tráquea, la cual es una estructura en forma de tubo flexible formada por anillos cartilaginosos en forma de C que se encuentran incompletos, así de esta manera, dorsalmente en mamíferos. La función de la tráquea es la conducción del aire. Su revestimiento ciliado funciona como una especie de escalera mecánica de moco para expulsar detritos hacia la faringe en dado caso. Luego vamos a ubicar a los bronquios y a los bronquiolos. Estos son bifurcaciones más pequeñas de la tráquea. Principalmente la tráquea se va a bifurcar en dos secciones principales, que son los bronquios, que se ramifican luego en otras más pequeños conocidos como los bronquiolos. La función de esto es la distribución uniforme del aire por todos los lóbulos pulmonares, y los bronquiolos pueden contraerse o dilatarse dependiendo la etapa del proceso respiratorio para regular el flujo del aire. Luego tenemos los alvéolos, que son pequeñitos sacos que se encuentran al final de los bronquiolos en forma de racimo, rodeados por una densa red de capilares. La función de los alvéolos en este sitio exacto es donde ocurre lo que es la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso de los gases que están involucrados en la respiración, como son el oxígeno y el dióxido de carbono. Y finalmente tenemos las estructuras de soporte y parénquima, debido a que el sistema respiratorio en su porción más caudal, la cual se encuentra ubicada en el área del tórax, necesita o requiere de estructuras que lo soporten o que le presten soporte y a su vez lubricación. Principalmente vamos a describir a los pulmones, que son grandes estructuras de soporte, que son estos órganos. Son muy elásticos, divididos en lóbulos, y la cantidad de lóbulos varía según la especie, y por lo general el pulmón derecho suele tener más divisiones lobulares que el pulmón izquierdo. La función como tal de los pulmones es principalmente alojar el árbol bronquial y permitir la expansión y retracción necesaria para la ventilación, es decir, durante la respiración. Luego vamos a describir otra estructura que se conoce como pleura, la cual no se encuentra como tal señalada o la podríamos apreciar aquí en esta imagen, pero la pleura es una membrana serosa de doble capa, una capa parietal y una capa visceral. Esta pleura recubre lo que son los pulmones y lo que es la parte de la cavidad torácica. La función de la pleura es crear un espacio con una presión negativa que mantiene los pulmones inflados y proporciona a su vez lubricación para evitar fricción durante el movimiento respiratorio. Otra estructura de soporte del sistema respiratorio, que tampoco la podemos ver en la imagen, pero es muy importante, es un músculo conocido como diafragma. Este es un músculo estriado en forma de cúpula que separa lo que es la cavidad torácica y la cavidad abdominal. La función principal de este músculo inspiratorio es contraerse. Al contraerse, aumenta el volumen del tórax, creando
el vacío necesario para que los pulmones se llenen de aire. Es importante recordar que existen diferencias anatómicas claves entre especies. Por ejemplo, el sistema respiratorio de las aves es único por la presencia de varios sacos aéreos y un flujo de aire unidireccional, a diferencia de los pulmones ciegos en los mamíferos. También la anatomía del tracto respiratorio difiere notablemente entre especies en ciertas características. Estas características son las siguientes que ahora voy a mencionar, que son características diferenciales del tracto respiratorio entre las diferentes especies animales. Estos son puntos claves o ciertas características muy puntuales y claves que hacen diferencia entre una especie y otra en cuanto a su sistema respiratorio. Principalmente las formas de las vías aéreas superiores e inferiores, la extensión y forma de patrón de los cornetes, el patrón de los bronquiolos, la anatomía de los bronquios terminales, la lobulación de los pulmones, el espesor pleural, la integridad mediastínica, la relación entre las arterias pulmonares con las arterias bronquiales y los bronquiolos, la presencia de cortocircuitos vasculares y la distribución de mastocitos, así como también la irrigación pleural. Entonces, cada variante en la estructura anatómica implica una variación de la función que puede influir sobre la patogenia de una enfermedad respiratoria en una especie en particular. Los tres grupos principales de especies que tienen una anatomía similar del pulmón son los rumiantes, pueden ser bovinos, ovinos, con los porcinos. Los perros, gatos, monos, ratas, conejos y cobayas también tienen un sistema respiratorio similar. Y los caballos y humanos. También existen variaciones fisiológicas notables entre las diferentes especies. Por ejemplo, el ganado vacuno es propenso a un drenaje retrógrado desde la faringe. Presenta predisposición a la hipertensión pulmonar y a una ventilación reducida en un ambiente frío. Tiene pulmones relativamente pequeños con una capacidad vital y residual funcional bajas y es más sensible a los cambios en la temperatura en un ambiente que la mayoría de las demás especies pues quizás no les afecte. Estas diferencias anatómicas y fisiológicas determinan en gran medida por qué algunos microorganismos afectan solamente a ciertas especies que pueden afectar, por ejemplo, más al ganado vacuno, pero al porcino no. Y por qué la neumonía es muy importante en algunas especies de ganado vacuno y porcino, pero menos importante en otras especies animales como perros y gatos. Como ya se ha descrito la anatomía del sistema respiratorio, ahora sí podemos entrar en materia sobre la fisiología respiratoria. La fisiología respiratoria es la que estudia los procesos que permiten que el oxígeno llegue hacia todos los tejidos y el dióxido de carbono sea expulsado. Este proceso se divide en 4 fases principales que son la ventilación pulmonar, la difusión o hematosis, transporte de gases y regulación de la respiración. La ventilación pulmonar es un proceso mecánico de entrada y salida, es decir, de inspiración y expiración del aire de los pulmones. Depende de los gradientes de presión generados por los músculos como el diafragma, el cual es el músculo más importante en cuanto a la respiración en mamíferos, y también los intercostales. La difusión o hematosis es ya el intercambio de gases que ocurre a través de la membrana alveolo capilar, donde el oxígeno pasa a través del alveolo hacia la sangre y el dióxido de carbono de la sangre al alveolo por gradientes de concentración, es decir, un proceso conocido como difusión pasiva. El intercambio de gases que se produce en los alveolos, que están formados por membranas de una capa de células de un espesor en la que el oxígeno, o sea muy finita, en la que el oxígeno se mueve hacia el interior del capilar y donde el dióxido de carbono se mueve hacia los alveolos desde la sangre en el capilar. La insuficiencia o disfunción
importante de la transferencia de gas debido a una enfermedad produce dificultad o insuficiencia respiratoria. En el transporte de gases, una vez que en la sangre el oxígeno es transportado mayormente unido a la hemoglobina dentro de los eritrocitos, mientras que el dióxido de carbono viaja principalmente en forma de ion bicarbonato en el plasma. Finalmente, la regulación de la respiración, donde el sistema está controlado por un centro respiratorio principal en el tronco encefálico, es decir, en el bulbo raquídeo y puente. Este centro responde a estímulos químicos que detectan niveles altos de dióxido de carbono o bajos de oxígeno en el organismo y ajusta la frecuencia y profundidad de la respiración para corregirlos. Ya que hemos mencionado anteriormente las 4 fases principales de la fisiología respiratoria, la primera hablamos sobre la ventilación pulmonar, vamos ahora a describir o hablar sobre la mecánica respiratoria que nos va a permitir entender cómo es que ocurre esta fase o esta primera fase de ventilación pulmonar a través de lo que es la mecánica respiratoria. Y principalmente vamos a hablar del principio físico, ley de Boyle, que esta nos va a ayudar a entender la mecánica respiratoria o a comprender o entender cómo respiran los animales. Debemos recordar que la ley de Boyle establece que a una temperatura constante, la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. Aquí tenemos la siguiente fórmula. Esto explica, o es decir, que si la presión aumenta, el volumen disminuye y viceversa, manteniendo el producto de presión-volumen constante. Se aplica en situaciones cotidianas como la respiración, que ocurre una inspiración y una expiración. Esto significa que si el tórax se expande, aumenta el volumen, y si la presión interna cae, obliga al aire a entrar. Ya que hemos entendido el principio básico o el principio físico básico, que es la ley de Boyle, ahora sí podemos hablar sobre las fases como tal del proceso de la respiración, que son la inspiración y la expiración. La inspiración, que es la fase activa, este es un proceso siempre activo, ya que requiere de un gasto de energía metabólica, es decir, la utilización del ATP para la contracción muscular, donde ocurre una dinámica muscular entre la contracción del diafragma y los músculos intercostales externos, donde el diafragma es el músculo inspiratorio principal que al contraerse se aplana y se desplaza hacia atrás, aumentando el diámetro longitudinal del tórax, mientras que los músculos intercostales externos, estos al contraerse tiran las costillas hacia adelante y hacia afuera, aumentando el diámetro transversal y dorsoventral de la caja torácica, es decir, que expande o aumenta el tamaño de la caja torácica. Y el rol de la pleura o el rol de la presión pleural, ya que la pleura también juega un papel muy importante en lo que es esta fase de inspiración, porque a pesar de que los pulmones no son como tal músculos, no tienen músculos propios para expandirse, lo hacen siguiendo el movimiento del tórax gracias a la pleura. Donde la presión intrapleural, es decir, el espacio entre la pleura visceral y la pleura parietal, es siempre negativa, es decir, subatmosférica con respecto al exterior. Es decir, es diferente a la presión del aire que se encuentra fuera, o sea, en el ambiente externo. Al expandirse el tórax, la presión pleural se vuelve aún más negativa. Y esta succión reta lo que es la elasticidad natural de los pulmones y lo obliga a expandirse, creando una presión intrapleural negativa que succiona el aire del exterior hacia los alvéolos. Como ya hemos explicado la parte activa, es decir, el proceso de inspiración, ahora vamos a explicar la parte pasiva, que es la fase de la expiración, fase pasiva o en reposo. Cuando en un animal en reposo, la expiración es un proceso pasivo, lo que significa que no requiere de contracción muscular, conocido como retorno elástico. Esto ocurre
en dos fenómenos de retroceso elástico, que es elasticidad tisular y tensión superficial. La elasticidad tisular explica que las fibras de elastina y colágeno del parénquima pulmonar, que fueron estiradas como ligas durante la inspiración, regresan a su forma original. Y la tensión superficial nos explica que el líquido que reviste los alveolos tiende a colapsarlos, ayudando a expulsar el aire. También el cambio de presiones generado al relajarse el diafragma vuelve a su forma de cúpula, a su forma natural, y los músculos intercostales también. El volumen torácico disminuye. Según la ley de Boyle, al disminuir el volumen, la presión intrapulmonar aumenta por encima de la presión atmosférica, lo que el aire obliga a que los pulmones vuelvan a inspirar aire. También el aire fluye gradualmente hacia afuera a favor de gradientes de presión. Aquí les presento un cuadro que nos resume estos dos procesos de inspiración y de expiración, con las características y lo que ocurre y lo que involucra en estos procesos. Tenemos que en la parte de la inspiración, este es un tipo de proceso, como les decía, activo, porque requiere un gasto de energía. La expiración es un proceso pasivo y requiere de una recuperación elástica, lo que les hablaba anteriormente de lo que es el retroceso de la elasticidad tisular. Los músculos claves en la inspiración son el diafragma y los músculos intercostales externos, y en la expiración lo que requiere es de la relajación de estos mismos músculos. En el proceso de la inspiración el volumen torácico aumenta y en la expiración disminuye. La presión intrapleural en la inspiración se vuelve aún más negativa y en la expiración se vuelve menos negativa. Y el flujo de aire en la inspiración es hacia adentro, es decir, de la atmósfera hacia los pulmones, y en la expiración es hacia afuera, de los pulmones hacia la atmósfera. Solo en condiciones de ejercicio o estrés o patologías respiratorias como la disnea, la expiración se vuelve activa, es decir, que involucra a los músculos abdominales y a los músculos intercostales internos. Ahora sí, pasamos a explicar la segunda fase de la fisiología respiratoria, que se trata de la difusión o hematosis, que es el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso, también conocido como hematosis, es el proceso biológico por el cual los gases se mueven entre el aire de los alvéolos y la sangre de los capilares pulmonares. En los mamíferos domésticos, este proceso es puramente pasivo, impulsado exclusivamente por diferencias de presión. Comenzamos por el escenario membrana alveolo capilar, donde para que el oxígeno llegue a la sangre y el dióxido de carbono salga de ella, deben atravesar una membrana extremadamente delgada llamada membrana respiratoria. Esta barrera de menos de una micra de espesor está compuesta por surfactante y líquido alveolar, epitelio alveolar, compuesta por neumocitos tipo 1, membrana basal epitelial y capilar, y endotelio del capilar sanguíneo. Para explicar la física de este proceso, nos vamos a la ley de Fick. La ley de Fick explica a qué velocidad ocurre el intercambio de gases. Básicamente establece la tasa de transferencia o de difusión de un gas a través de una lámina de tejido, que es proporcional al área de superficie e inversamente proporcional al espesor de la misma. Pero para entender mejor la ley de Fick debemos saber qué significan cada uno de estos componentes de la fórmula, donde la tasa de difusión es el volumen de un gas que atraviesa la membrana por unidad de tiempo. El área de superficie significa que a mayor superficie disponible en los alvéolos, más gas puede pasar. Esto nos explica que en un animal sano esta área es inmensa, equivalente a una pista de tenis. La D, que es el coeficiente de difusión, es una constante que depende de las propiedades del gas. Aquí es donde el dióxido de carbono
le gana al oxígeno, ya que el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno, lo que le permite difundirse más rápido. Y estos son los gradientes de presión que explican que es la fuerza que empuja al gas. El gas siempre viajará de donde hay más presión a donde hay menos presión. Y la T, que es el espesor de la membrana, que es la distancia que el gas debe recorrer. Mientras más delgada sea esa membrana alvéolo capilar, es más fácil el intercambio gaseoso para que los gases puedan atravesar esa membrana. Una vez sabiendo esto, entonces, ¿qué nos enseña esta ley en la práctica? La ley de Fick. La ley de Fick explica por qué ciertas enfermedades tienden a dificultar la respiración de los animales. En un caso como por ejemplo en el edema pulmonar o fibrosis, el espesor de la membrana aumenta debido a líquidos o cicatrices. Según esta fórmula, el denominador T, que es el espesor de la membrana, aumenta y el resultado de la tasa de difusión disminuye, provocando hipoxia. En el enfisema, en el caso de enfisema, se destruyen lo que son las paredes alveolares, lo que reduce el área de superficie. Al haber menos puertas de salida, hay menos intercambio de gases. En otro caso, como por ejemplo en casos de altitud, en un clima de una montaña, la presión del oxígeno ambiental baja, reduciendo lo que es los gradientes de presión, y como hay menos empuje, el oxígeno entra con más dificultad a la sangre. Por aquí les presento nuevamente esta lámina donde podemos observar mejor este ejemplo de diagrama de la dinámica que tiene el oxígeno y el dióxido de carbono dentro de lo que es el saco alveolar. Vamos a observar bien cómo es que ocurre la difusión o la hematosis, donde el oxígeno cae por un empuje de diferencia de presión bastante grande, y el dióxido de carbono sale porque es muy escurridizo y tiene alta solubilidad. En un animal sano, este intercambio es increíblemente veloz. El intercambio de gases se completa en apenas 0,25 segundos, mientras que un glóbulo rojo tarda 0,75 segundos en cruzar un capilar. Esto nos deja un tiempo de reserva que permite incluso que si el animal corre y la sangre fluye más rápido, el cuerpo tenga tiempo suficiente para oxigenarse correctamente. En conclusión, el oxígeno entra por fuerza bruta, por una presión muy grande, y el dióxido de carbono sale por una habilidad de solubilidad. Ambos logran el equilibrio antes de que la sangre abandone el pulmón. Esto significa que para cuando la sangre termina de pasar por el alveolo, ya está perfectamente cargada de oxígeno y limpia de dióxido de carbono. Luego hablamos de la dinámica que ocurre entre el oxígeno y el dióxido de carbono. El intercambio ocurre porque los gases se mueven de donde hay más presión parcial hacia donde hay menos presión. Los gases son como multitudes, siempre se mueven desde donde están más apretados, donde hay más alta presión, hacia donde tienen más espacio, donde hay baja presión. A este movimiento se le llama difusión, como ya veníamos hablando. Entonces, el oxígeno, cuando desciende hacia los alvéolos, en el alvéolo habrá una gran cantidad de aire fresco donde hay muchísima presión de oxígeno, aproximadamente unas 100 milímetros de mercurio. En la sangre que viene del cuerpo hay muy poco oxígeno porque las células que ya se lo gastaron aproximadamente unos 40 milímetros de mercurio. El resultado es que como hay una diferencia enorme de 60 unidades de presión, el oxígeno se cae, es decir, se dispara del alvéolo hacia la sangre, baja con mucha fuerza. El oxígeno entra rápido a la sangre porque hay una diferencia de presión muy grande que lo empuja hacia adentro. Mientras que el dióxido de carbono, este es un gas más escurridizo, aquí le dicen el escurridizo. Aquí es donde
la mayoría se confunde porque la diferencia de presión es muy mínima, es pequeña, pero el proceso es igual de eficiente, donde en la sangre hay un poco más de presión, aproximadamente unos 46 milímetros de mercurio. En el alveolo hay un poco menos, aproximadamente unos 40 milímetros de mercurio. La diferencia es de solo 6 unidades de presión. Entonces esto va a ser como una especie de tobogán casi plano. No hay un cambio drástico. El truco está en por qué sale tan bien si la presión es bajita. Es porque el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno, como si estuviese aceitado. No necesita un gran empujón para atravesar la membrana respiratoria o esa membrana alveolo capilar, sino que se desliza con facilidad. Aunque el empuje del dióxido de carbono es pequeño, sale fácilmente porque es un gas muy soluble que atraviesa las membranas sin resistencia. En este punto hemos llegado a la última fase de la fisiología respiratoria, donde vamos a explicar cómo ocurre la regulación y el control de la respiración. Cuando hablamos de regulación respiratoria, tenemos que saber que es un control automático de oxígeno, dióxido de carbono y pH en el organismo. Funciona como un termostato corporal, donde el cuerpo ajusta automáticamente la frecuencia de cuántas veces respiramos o cuántas veces respiran los animales, la profundidad, es decir, cuánto aire entra, y para mantener los niveles constantes de oxígeno y dióxido de carbono y pH en la sangre. Un sistema de retroalimentación negativa que funciona como un termostato que detecta un cambio y envía la señal al cerebro, que ordena a los músculos para actuar y corregirlo. Entonces, ¿qué es lo que realmente enciende la respiración? Es un error común pensar que los seres vivos respiran porque les hace falta oxígeno. En realidad, el estímulo principal es el exceso de dióxido de carbono. Por ejemplo, cuando un animal hace ejercicio, sus células producen mucho dióxido de carbono. Este gas se acumula en la sangre, baja el pH y la vuelve más ácida. Y esto enciende las alarmas al cerebro y el cerebro responde ordenando una respiración más rápida para lavar o expulsar ese exceso de dióxido de carbono. Entonces la respiración es regulada por centros como el tronco encefálico, bulbo y puente, que controlan automáticamente el diafragma y los músculos intercostales, ajustando el ritmo y la profundidad según los niveles de oxígeno y dióxido de carbono que se encuentran en la sangre, detectados por los sensores que están en el cerebro y las arterias, permitiendo también un control voluntario, producir sonidos y también ajustes automáticos durante el sueño, coordinando lo que es la inspiración y la expiración durante el sueño. El control nervioso o el centro de mando principalmente se encuentra en el cerebro. El ritmo básico de la respiración se genera por el tronco encefálico, el bulbo raquídeo y el puente. Funcionan como un marcapasos constante cuyos centros principales son el centro inspiratorio, que es el bulbo raquídeo, que es el que envía las señales a través del nervio frénico para que el diafragma se contraiga. Si este centro se apaga, el animal deja de respirar. Otro es el complejo de Prevost-Boxinger, que se considera como el marcapaso real que genera el ritmo básico. Y otros centros como el centro de puente, que son una protuberancia que actúan como reguladores. Ajustan lo que es la transición entre inspiración y expiración para que la respiración sea suave y no brusca. En el caso del control químico, este es regulado por sensores en el cerebro, ya que el cerebro no ve directamente cuánto aire hay afuera, y en su lugar mide la cantidad de sangre a través de quimiorreceptores, que existen dos tipos de sensores, unos químicos centrales, que son los más importantes, y unos químicos receptores periféricos. Los químicos receptores principales o centrales están ubicados en el bulbo raquídeo. Estos miden lo que es el dióxido de carbono, ya que son sensibles, extremadamente sensibles al dióxido de carbono, a través del cambio de pH en el líquido cefalorraquídeo.
Un dato importante es que en un animal sano, el principal estímulo para respirar no es la falta de oxígeno, sino el exceso de dióxido de carbono. Y el cerebro ordena respirar más rápido para expulsarlo. Los químicos receptores periféricos están ubicados ya en las arterias principales como el cuerpo carotidio y arco aórtico. Estos principalmente miden lo que es la caída de oxígeno y su función es que actúan como un sistema de emergencia. Solo se activan con fuerza cuando el oxígeno cae a niveles peligrosos, como en una hipoxia severa. Otra acción que como tal no es un sistema que regula la respiración o la función respiratoria, pero es más que todo un mecánico, que es el control mecánico que funciona como un reflejo. Este sirve para evitar que los pulmones se inflen tanto que puedan romperse, porque los animales tienen sensores de estiramiento en los bronquios. Cuando el pulmón se estira mucho, estos sensores envían la señal al cerebro y que dice ya basta de aire y empiezan a expirar. Esto detiene la inspiración y protege al tejido. Una vez explicado cómo funciona el control y la regulación de la respiración en un animal, surge la pregunta de por qué un perro jadea cuando hace calor. Primero debe haber un estímulo para que el jadeo suceda. Este estímulo es el calor, que activa el hipotálamo, que es un centro térmico. El hipotálamo secuestra el control del centro respiratorio y cambia el ritmo respiratorio a uno más rápido y superficial, conocido como el jadeo, para evaporar el agua y enfriarse sin alterar el intercambio de gases profundo. Para finalizar, me he tomado la tarea de hacer una comparación fisiológica respiratoria entre diferentes especies animales como mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces. En el caso de los mamíferos, el método de entrada del aire es mediante presión negativa, es decir, succión, ya que como ya sabemos, hemos visto, los mamíferos dependen de sus pulmones para la respiración. Se encuentran altamente vascularizados, se basa en la aspiración. El diafragma crea un vacío de presión negativa que succiona el aire. El oxígeno entra en la sangre y la hemoglobina lo lleva hacia todo el cuerpo. Permite un metabolismo muy alto, ya que son animales de sangre caliente, pero requieren mucha energía para mover los músculos respiratorios. Las estructuras de intercambio, como sabemos, son los alvéolos y el diafragma, y como observación clave decimos que tienen una máxima superficie de intercambio alvéolo capilar. En el caso de las aves, tienen un método de entrada de flujo unidireccional, o sea, de un flujo unidireccional del aire, que a diferencia de los mamíferos, las aves tienen un sistema dividido en dos funciones: pulmones para bronquios y sacos aéreos. Los pulmones o parabronquios son rígidos y no cambian de volumen. Aquí es donde ocurre el intercambio de gases. Mientras que los sacos aéreos son bolsas, generalmente suelen ser nueves, que actúan como fuelles, es decir, como reservorios de aire. Estos no realizan un intercambio gaseoso, solo almacenan y empujan el aire. En las aves, el aire siempre viaja en una sola dirección, como ya les decía, a través de los pulmones. Esto significa que el pulmón siempre recibe aire oxigenado, tanto cuando el ave inhala como cuando exhala. Para que una sola bocanada de aire entre y salga del cuerpo, estos necesitan de 2 ciclos completos, es decir, 2 ciclos completos de inspiración y exhalación. Por eso, como observación clave, se dice que es el sistema más eficiente de aire. En el caso de los anfibios, tienen un método de entrada de aire positiva, es decir, por presión positiva, que esto indica un empuje. Los anfibios tienen una respiración de manera bimodal y son los que tienen una de las fisiologías respiratorias más curiosas, porque utilizan 3 vías diferentes dependiendo de su etapa de vida y necesidad fisiológica, donde ocurren ciertas etapas que son una bomba de presión positiva a través bucal, donde los anfibios empujan el aire hacia los pulmones, llenan su boca de aire, cierran las narinas y contraen
el piso de la boca para forzar el aire hacia abajo. También pueden presentar un tipo de respiración cutánea a través de la piel, donde su piel es muy delgada, húmeda y muy vascularizada. Estos pueden absorber hasta un 30 a un 50% del oxígeno a través de la piel, especialmente cuando están bajo el agua o en reposo. Y otro tipo de respiraciones que pueden presentar algunos anfibios es a través de las branquias presentes en su etapa larvaria cuando son renacuajos. La estructura de intercambio de gases o de oxígeno ocurre en la piel y pulmones simples de los anfibios, y como observación clave decimos que dependen de la humedad. Cuando hablamos de los reptiles, los métodos de entrada de aire es por presión negativa, es decir, por succión, parecida a la de los mamíferos, pero los reptiles en este caso abandonaron el empuje bucal, conocido como el de los anfibios, y la respiración por la piel, que ahora es escamosa y seca para evitar la deshidratación. Los reptiles fueron, digámoslo así, los pioneros en usar la caja torácica para respirar. Utilizan lo que son los músculos intercostales para expandir las costillas. Esto crea una presión negativa que permite la succión, que jale el aire hacia los pulmones. Este es el antecesor directo de lo que es la mecánica de los mamíferos. Y sus pulmones fabiolados, que son las estructuras de intercambio, no tienen alveolos, es decir, esos alveolos o esos racimos como los nuestros o como los mamíferos, sino una estructura tipo panal de abejas llamada fabiolos, que aumentan la superficie de intercambio. Algunos especialistas, como en el caso de las tortugas, su caparazón no se mueve, usan los músculos de las patas y el abdomen para comprimir las vísceras contra los pulmones y expulsar el aire. Por otro lado, los cocodrilos poseen un pistón hepático donde los músculos, donde este músculo tira del hígado hacia atrás para expandir los pulmones. Y como observación clave, hacen uso de las costillas. En el caso de los peces, tienen un flujo de aire o un flujo de entrada del aire de forma unidireccional a través del agua. Los peces enfrentan un reto mayor porque el agua tiene mucho menos oxígeno que el aire. Para resolverlo, estos usan sus branquias. Su mecanismo funciona así: el pez trae el agua y la fuerza a pasar a través de las láminas branquiales. El intercambio de contracorriente es la clave de su eficiencia. La sangre en las branquias fluye en forma opuesta o en dirección opuesta al agua. Esto asegura que la sangre siempre encuentre agua con más oxígeno, logrando extraer hasta el 80% del gas disponible. Como dato curioso, si un pez sale del agua, sus branquias se pegan entre sí por la tensión superficial, reduciendo el área de intercambio y causando que el animal se asfixie. Como observación clave en la fisiología respiratoria de los peces, solo es muy eficiente en agua. Podemos concluir que la fisiología respiratoria es uno de los ejemplos más brillantes de adaptación evolutiva, aunque el objetivo final siempre es la hematosis, el intercambio de gases. Las soluciones varían drásticamente según el entorno y las necesidades energéticas de cada especie. Hemos aprendido que la respiración no es solo mover aire, es una interacción física donde la mecánica genera gradientes de presión necesarios para que la difusión pasiva ocurra en la membrana alveolo-capilar. Aquí el oxígeno entra por su fuerte gradiente de presión y el dióxido de carbono sale gracias a su elevada solubilidad. Nada de esto funcionaría sin un sistema de control y regulación preciso, el tronco encefálico. Actúa como un procesador central que a través de los quimiorreceptores monitorea constantemente el pH y los niveles de dióxido de carbono en sangre. La respiración no es solo un proceso estático, es un sistema dinámico que se ajusta segundo a segundo para mantener el equilibrio ácido-base y la vida del animal. La respiración demuestra que la anatomía está siempre al servicio de la función. Entender estos mecanismos no solo es fundamental para la biología evolutiva, sino que es la base crítica
para la práctica clínica veterinaria y el soporte vital de los animales.